Buenas tardes. Con motivo del 50 aniversario de la facultad y como parte del ciclo de entrevistas, hoy damos la bienvenida al profesor Emilio Aycar, que se acaba de jubilar recientemente y que fue catedrático del Departamento de Química Física. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Encantada de recibirte. Cuéntanos, ¿estudiaste aquí en la Universidad Complutense de Madrid? No, yo estudié el bachillerato en Castellón y la licenciatura en químicas en la Facultad de Valencia, en la Universidad de Valencia, del 70 al 75. ¿Y cuándo llegaste aquí? Por lo tanto, llegué aquí ya con la facultad o con las distintas licenciaturas del grado, las distintas licenciaturas de entonces ya separadas, químicas, físicas y el resto, separadas, por lo tanto es posterior al 50 aniversario. Digamos que para mí sería el 49 aniversario o así, más o menos. Sí, y por lo tanto desconozco cómo eran las 5 licenciaturas o las 5 facultades en una, aunque supongo que no diferirían mucho de la de Valencia, porque en Valencia estaban también las 5 unidas y cuando vine seguían unidas todas. Todas las la misma, 5. ¿no? Bueno, ¿y cómo era la facultad entonces cuando llegaste aquí? Pues la verdad que ya era un poco diferente a la que yo conocía, porque aquí, como dices bien, ya estaban separadas y solo había químicos en la facultad. Por el resto era bastante similar, es decir, que el ambiente universitario a nivel de estudiantes que yo acababa de dejar no difería mucho de la de allí. Y en cuanto a profesores, pues bueno, yo vine aquí porque uno de los profesores que me parece que el título era, si se llamaban agregados, era por debajo de catedráticos, para hacer méritos tenían que ir a Valencia y estando allí, pues él me ofreció la posibilidad de venir a hacer la tesis aquí. Y entonces sí, los profesores conocía a él y aquí tuve enseguida bastantes compañeros que eran profesores. Los conocidos eran PNNs, que se llamaban, los profesores no numerarios, y con eso sí que tuve buen trato, porque el año anterior a estar aquí, otro alumno de Químicas de Valencia, que supongo que también participará sé que participa en este coloquio, que también ha estado aquí, Alfredo Lainez, pues también se lo trajo este profesor, Mateo Díaz Peña, y con él vinimos aquí. Así que él vino en el 74, él quizá tenga más información que yo de esos inicios, pero yo puedo decir que vine en medio del fallecimiento de Franco y su entierro. O sea, vine el 28 de noviembre del 75. ¿Y cómo lo recuerdas, el fallecimiento de Franco? Bueno, la verdad que para mí me produjo una perturbación científica, porque yo estaba haciendo el examen de reválida en Valencia el 20 de noviembre, duraba 2 días, y la noche del 20 falleció Franco. En medio de tu examen. En medio del examen, esa noche yo había hecho el examen teórico, el examen presencial, con exposición de un tema, se cerró la universidad durante 7 días y hasta que no se produjo el entierro de Franco no se abrió de nuevo la facultad. Pude hacer el segundo ejercicio, el práctico, en Valencia, coger el tren y venirme para acá a hacer la tesis a la Facultad de Químicas de Madrid. Así que fue una experiencia, digamos que única. Bueno, y entonces llegaste aquí como becario. Llegué como becario, primer año como profesor ya, o sea, a los 22 años... Ya te hacían dar clase, ¿eh? Desde los 22 años soy profesor he sido profesor de esta universidad, de esta facultad. Pero el primer año, los que empezábamos a hacer la tesis, solo dábamos laboratorios. Claro. El segundo año dábamos problemas. Y luego ya laboratorios y problemas, pues puesto que no, como ha sido después, ni catedráticos ni titulares daban laboratorios. Claro, claro. Todos los laboratorios corrían a cargo de los ayudantes que hubiera en el departamento.
¿Y ahí tu título qué era? ¿Profesor ayudante en esa época? Sí, pero con segundo apellido. Ah, Los becarios eran profesores ayudantes con dedicación normal. madre mía. Los que no eran becarios con dedicación plena, y los que no eran becarios pero tenían un poco más méritos, dedicación exclusiva. Ah. Entonces, los becarios eran profesores Ujú. y a la vez becarios. Becarios de Tenían un investigación. plus que iguala un poco por encima de la dedicación exclusiva de los profesores que no tenían beca, pero todos haciendo la tesis. Ah, claro, todos ellos. O sea, que era a la vez que hacías la tesis, dabas clases y tenías nombramiento de profesor. Ah. Luego en los años 80 y bastantes, Sí, eso ya cambió. se eliminó y ya no había profesores que tuvieran beca, o No. una cosa u otra. No, y ya nadie es profesor haciendo la tesis. Y a nadie, ya se eliminó, Bueno, eso es lo que digo, sí. sí. Bueno, y entonces, ¿te acuerdas de cuando se fumaba en clase? En clase se fumaba. ¿Y en el laboratorio? En el laboratorio, que yo sepa, no. No, se fumaba y se hacía ya, pues sí, se fumaba y había bebida y no había ningún... La gente iba con el café a clase. No, con el café no, con el café no, porque además la cafetería me parece que estaba en la quinta planta. Claro, en esa época no del había... edificio antiguo, donde ahora No es había edificio bioquímica. B, ¿no? Antiguamente, en esa época. No, antes era una U, después ha sido una O, y ahora ya es, no sé si es un 8 con los edificios nuevos, pero donde está ahora la cafetería, donde está ahora, a ver, la cafetería que no funciona y el bar, Sí. eso era el campo ahí es donde jugábamos a baloncesto y a balonmano. Ah, Ahí. vale. ¿Y Sí. no había aparcamiento entonces? ¿Para Aparcamiento profesores y había, todo? pero no, nadie venía en coche, Ah, casi ni los profesores. ¿y cómo venían los Veníamos catedráticos? No, los catedráticos ellos lo sabrán, pero el coche casi no lo usaba nadie. Todos veníamos en auto. El metro acababa en Moncloa o en Cuatro Caminos, y desde Moncloa me parece que era el 62, y desde Cuatro Caminos el F o el G o autobuses. Vale. Autobuses con Todos en tickets que se autobús. arrancaban con papelito, Sí. etcétera. Y venían así, aquí nadie venía en coche. Así que bastante después venían en coche, o sea, no había problemas de aparcar. Ya. No había problemas. Bueno, seguro que era más agradable que ahora. Era más entrañable, éramos menos. Era Los menos, ¿no? departamentos eran más, se hacía más piña por grupos o así, Claro. pero era más, estamos como más cercanos que luego. Claro. No ha habido Y cada más- profesor tenía muchos becarios entonces, porque había pocos catedráticos, ¿no? Había- Había solo uno. Los titulares ya podían dirigir tesis también. Vale. O sea, Ujú. y yo vine aquí con Mateo Díaz Peña, pero catedráticos cuando yo vine había Uno, ¿no? uno. Los demás eran los 3 o 4 vices Ujú. que se llamaban agregados. Y luego Ah. estaban los titulares, que eran los que estaban al amparo de los catedráticos. ¿Y por qué digo? No, había uno, pero espectroscopía estaba separado, y ahí estaba Morcillo, que también era otro catedrático. Pero no había más Y catedráticos. entonces espectroscopía no era parte de química física del Eso fue en el año departamento. 85-86, con la LOU. Con la LOU que desarrolló un profesor de esta facultad, Ujú. que tiene nombre A ver, ¿cómo se llama? Alfredo Pérez Rubalcaba, buen amigo mío y de muchos. Sí, y de muchos miembros Sí, aquí, ¿verdad? sí, de muchos miembros, sí. Y con esa ley desapareció el departamento, el No se departamento de fusionó, espectroscopía, se fusionó. reorganizaron los departamentos, y espectroscopía se asoció con química física. Y entonces ya pues digo que había dos. Los agregados y los catedráticos son los únicos que podían pedir proyectos al ministerio. Los titulares no. Por eso los titulares estaban al amparo, y por eso Mateo Díaz Peña, cuando yo llegué aquí para estar con él, me dijo: sí, pero a ti te va a dirigir la tesis Gloria Tardajos. Que era Que ya es agregada en esa jubilada. época. No, titular. Titular. Los Vale. agregados podían dirigir proyectos y solicitar proyectos. Entonces el catedrático agregado, con toda la gente que tenía debajo, distribuía el dinero en las distintas tesis que estaba dirigiendo. Un único proyecto y dirigía para todas las tesis que se dirigían. O sea que sí.
¿Y cuándo pediste tu primer proyecto? ¿Era el Ministerio de...? Uy. No había Ministerio de Ciencia, ¿no? Ha saltado muchos años, porque desde profesor ayudante hasta que acabas la tesis, Ujú, yo la terminé en el año 80. ujú. Eh, ¿Luego te fuiste fuera de España? sí, y además fui el primero, gracias a Mateo Díaz Peña, que se fue de esta facultad Ujú. sin perder el contrato, porque todos los que se iban perdían el contrato. Se rompía, estaban Sí. un año o dos, pero como yo no me iba para una larga duración, que me fui 4 meses a Ottawa, a Canadá, al National Research Council, como era para aprender una técnica 4 meses, ¿Eh? ¿Guardaste? conseguimos que en el rectorado mantuvieran el contrato de abril hasta septiembre, Ujú. y fui el primero que mantuvieron el contrato, que ahora ya se ve como algo normal, pero Sí. entonces se rompía. Y después de eso tuve que sacar la plaza Ujú. de titular, y ya con la nueva LOU de Alfredo Pérez Rubalcaba, con que el ministro, ya no me acuerdo, José Luis, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, eh, y ya podíamos los titulares pedir proyectos, Ujú. pero no los pedí yo, porque mi directora de tesis era Gloria Tardajos. Entonces, del Claro. 82 al 89 seguimos juntos Ujú. pidiendo ya proyectos, nosotros dos, con distinta gente que íbamos cogiendo para hacer tesinas y tesis, Claro. y eso. Entonces, a la respuesta de cuándo fue mi primer proyecto, pues ya fue en el año 92, un proyecto de la Comunidad de Madrid, que pasaron bastantes años, Sí. que por cierto estaba de consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, otro alumno de esta facultad y del mismo ¿Sí? grupo, Jaime Lizabeski. Anda. Sí. Sí que esta facultad ha dado muchos, Todos muchos políticos. todos esos, no, son los dos únicos políticos, no, ha dado más, pero del área De educación. no, digamos Sí. de química física, Ah. inorgánica, de este Sí. grupo, de estas secciones, han sido ellos dos, que estaban todos formando piña, con varios más, algunos que todavía están aquí, como González Calvet, son todos los que me Ujú. acogieron a mí la primera noche para cenar en un chino en el centro de Madrid, porque yo llegué aquí con una mano delante y otra detrás. Ya, y sin nada. conocer Madrid, Y además. me acogieron muchos que todavía Así que guardamos relación, Ujú. y ya te digo, esos son los que Bueno, sí con que los has compartido con- 49 sí, años de carrera muchos años, con sí, buenos sí, amigos, con ¿no? bueno, todo fue por intermediación del que vino el año anterior, Alfredo Lainer, Ah, sí. que es el que los conocía del año anterior. Entonces Claro. ya, como yo somos de pueblos vecinos de Castellón, Ah, ya, y todo luego queda en estaba familia. aquí, no, y aquí luego ha estado muchos años yo dirigiendo proyectos y él en mi grupo. Ujú. O sea que al final fui yo el que tiré para adelante como investigador del grupo, y él estaba años en mis proyectos. Sí. Sí, que hasta el 94 primero. Primero. 92, vamos. Que era consejero de 92. Educación el Jaime Elizabeth. Y te dieron el proyecto. El primer Me proyecto. dieron ese primer proyecto, y luego ya sí, ya en cadena, ya hasta... Sí, luego ya se ha financiado más Ya además, ¿no? sí, Que en sí, esa sí, época. ya hasta el 2004, que cuando ya obtuve la plaza de catedrático, pues ya dejé de dirigir proyectos y se los pasé a Elena Junquera A Elena para que Junquera. hiciera méritos. Y así pudo ser catedrático a continuación. Sí. ¿Y cómo era el departamento de química física? ¿Era muy Pues grande o pequeñito? yo creo que era de los más grandes. Ingeniería no era tal, porque eran tres departamentos de ingeniería. Me Ujú. parece que eran procesos, ya no me acuerdo los nombres, y se fusionaron los tres en el año 82, 83, cuando se Ujú. produjo esa Ah, sí. reorganización, se fusionaron, pero antes yo creo que química física era el más grande. Después ya se fueron igualando, ya últimamente ahora ya hay muchos más grandes.
Sí, ¿no? Ahora somos tirando Sí, pequeños. decía Bueno, no lo sé. decía antes que hubo más gente que dio políticos y dio más, pero eran en otros departamentos, que no eran, Sí, digamos, algunos eran Ujú, múltiples, como por ejemplo el de bioquímica, que ha habido políticos y cargos también, ujú, como Federico Morán, y ha habido más que han estado sí. en cargos. También en ingeniería ha habido más. O sea, ha habido Ujú. hasta consejeros también de la Comunidad de Madrid, algunos están ahora o han estado en la Juan Carlos I y hasta ahí puedo ver. Bueno, y había muchas mujeres en el departamento, ya no En el comparado con la departamento facultad. en principio había pocas, titulares muy pocas. Había con plaza, me parece que había, al principio creo que solo había, en memoria una, luego hubo dos o tres, cuando yo ya fui titular ya hubo cuatro o cinco, y luego fueron aumentando, Ujú. luego cuando se produjo la idoneidad en el año 84 ya aumentaron y luego ya yo creo que ya sucesivamente fueron aumentando. Ya no sé ahora en qué situación está. Y los alumnos pasó lo mismo. Al principio eran aproximadamente en clase, aproximadamente el 50% o así en química física. Y luego el ratio fue decantándose a favor de las mujeres y vamos, ahora al final era 3-1 lo menos, Ujú. a favor de las mujeres. Y en los exámenes más, todavía más. Se rajaban mucho los alumnos. Pasaban. Los chicos se rajaban bastante. Bueno, Ya que me has preguntado por sí. las clases, yo te voy a Sí, decir cómo mejor, eran. porque me he quedado por donde iba. Bueno, pues eran bastante diferentes ahora y había además dos clases, Ujú, dos tipos de clases. Los mayores, catedráticos y titulares, pizarra y tiza, y de ahí no les sacaba nadie. ¿y eran en aula magna siempre o no? No, había muchas aulas, Ah, el edificio antiguo, que es sí, las el A. aulas estaban, no, estaban repartidas, pero en el edificio antiguo prácticamente la mayoría eran de pizarra. Ujú, Todas las aulas se daban las clases con tiza y pizarra los mayores. ujú. No se pasaban ni al proyector de diapositivas, prácticamente. Luego nosotros los jóvenes empezamos en Empezasteis. problemas Ujú. y en clases de problemas no utilizábamos las diapositivas, las transparencias, que lo he dicho Las mal. transparencias, Las eso sí. transparencias, haciendo transparencias ya fue para clase, para las Sí, que yo no sé clases. si los estudiantes de hoy en día saben lo que son las transparencias. Pues que Igual no busquen en les el ha llegado. diccionario lo que significa una transparencia o si no, el tío Google también lo informa, Sí, era un que PowerPoint manual. ¿eh? Era un PowerPoint manual hecho a mano. Manual porque las hacía un delineante, que era Ah, el es verdad. delineante, del único delineante de la facultad, estaba y pertenecía a nuestro departamento, a Química Física. Y se le pedían a él siempre todas las Tú las diapositivas. hacías a mano Ujú. y él con la transparencia las ponía encima y con Y las tinta las pasaba. iba Ah, haciendo y luego ya las pasabas tú al proyector de transparencias. de De transparencia. transparencias que durante años estuvieron coexistiendo luego el proyector de transparencias y el de diapositivas. No, ya no sé, no, diapositivas no se pasaron ya a los ordenadores, a los Ujú. PCs. Pero no era Ordenadores, sí. el proyector de diapositivas. ¿Hay algún proyector de estos de los modernos de Para las tesis se diapositivas? seguían utilizando Ujú. hasta no hace tantos años, No, no, ¿eh? no. Bueno, Yo cuando tantos, estudié había, bastantes. yo cuando estudié había profesores que ponían transparencias aún. Sí, Transparencias, sí. ¿sí? Sí, sí. No era tan ¿Y raro, llevaban vamos. corbata? No, hombre, no eran los más jóvenes. Sí, porque es que No eran los más jóvenes. transparencias yo ya hace mucho tiempo que Pero las... bueno, ya eran de estos que se enchufaban y Sí, tal, pues ¿no? no, si Y no había se enchufaban delineante, todos. no había delineante, era el profesor el que escribía No, pero eso con no los son, de no vidrio. es como tal, escribía en el, ya, pero... ¿Sabes? De las más Sí, modernas, pero ¿no? eso no es exactamente las No, transparencias no eran así, las no. primeras, no. Por eso digo, más Eran modernas. digamos, plásticos, eran polivinilos de Ujú. estos Sí, transparentes sí, que las hacía el delineante sí, con claro. las piezas con distinta curvatura para trazar las curvas, cuando eran Ujú. gráficas, Sí, o sea, no eran dibujos, hombre, si eran dibujos de claro. máquinas o así, Sí. no sé cómo lo hacían, porque yo no, pero yo resultados, que era lo mismo que se enviaba para publicar, los Claro, trabajos de claro, publicación también.
era del mismo tipo y las Ujú. hacía el delineante. Ujú. Había delineante en nuestro departamento Sí. y también había taller mecánico. nuestro departamento. Perdón, taller de vidrio. Ah, pero el taller de Taller vidrio de- sigue ahí, ¿no? Pero el ¿Es el taller de mismo o vidrio no? era de química física Ah, no era y el independiente. delineante también. Eran de química física. Luego, Sí, con la de utilizar. reorganización, se ampliaron Ujú. y pasaron a ser de la facultad. Y luego han pasado a ser más recientemente de la universidad. Otra cosa es que estaban ahí porque la petición pues venía. Claro, Quien lo pedía al quien pide en el principio. taller del vidrio son Es que químicos. nuestro departamento al principio estaba asociado al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y había investigadores del CSIC que tenían una sección aquí y a la vez daban clases de química física en la facultad, muy pocas. Ya. Y estaban aquí también, había Eso ya 5 o se ha 6. perdido, ¿no? Se ha Aquí perdido. en la No, Complutense en ya el no hay año, nadie que esté, pero que es sea que eso, CSIC y no hay universidad. nadie en ningún sitio por, no se hace qué. Que ya no hay nadie que sea CSIC y universidad. Es que eso se eliminó hace más de 20 años, cuando se jubiló el último que estaba aquí, se jubiló él, Manuel Lombardero, todavía vive, y entonces el delineante y el que tiraba los exámenes con la ¿cómo se llama? La ciclo, no sé, la linotipia se llama. No, sí, que se tiraban las copias, 300 copias se hacía para eso y para otras cosas más clandestinas, era el mismo sistema. ¿Eh? Pues no ahí, digo, pero que se tira multicopista. Era la multicopista, pues La versión anterior a la impresora. sí, no, la versión anterior a la impresión, A la impresión. que todo eran impresoras. Pues ese chico que la tiraba también era del consejo. Cuando se jubiló Manuel Bombardero, ese chico y el delineante pasaron al CSIC, al Instituto de Química Física Rocasolano. Uno pasó a un grupo de investigación y el otro pasó a la biblioteca. Ya no hubo delineante, ¿no? Pero ya no era necesario, porque ya prácticamente nadie no lo se usaba, hacía. ¿no? Ahí, Ya. Pero pasaron a la biblioteca, que aquí la biblioteca era muy pobre. La biblioteca estaba en la... ¿Dónde estaba? Porque este edificio Primero es estaba en nuevo, la ¿no? quinta planta. Estaba en la quinta planta, pero era muy pobre. O sea, cuando había que pedir separatas, las pedíamos, cuando una publicación, las pedíamos con tarjetas, marcando la cita, la dirección y todo, y la enviábamos al autor, por correo. Ah, ya. Por Te correo. mandaba los Pero reprints. se sacaba, por correo te llegaban y se sacaba la información o bien con unos boletines que salían semanalmente, los current contents, que hace poco que se han eliminado, pero cuando aquí la semana que viene o dentro de 2 sea San Alberto Magno, aquí es fiesta y en el CSIC no. Y esos días nosotros los aprovechábamos para ir al CSIC, a la biblioteca, y buscábamos allí mucho mejor, porque tenían muchas más separatas, muchos más archivos de revistas, y en vez de pedirlas ahorrábamos el correo yendo y haciendo las fotocopias allí, y volvíamos ya con el manojo al día siguiente cuando ya había clases. En fin, son historias que hoy en día a algunos puede que les suene a cuentos de mayores, pero sí. Eso pasa con muchas cosas. Y así hacíamos la tesis. Sí. Pues, iba a otro ritmo también, ¿no? La investigación. No, las tesis duraban lo mismo, solo que entonces hacer una medida de una determinación de una compresibilidad y una isotérmica y una expansividad isobárica, tardabas un día para hacer vacío, otro para cerrar los tubos, otro para medir, otro tal, y al final, después de una semana, conseguías sacar 4 puntos. Claro. Con 8 puntos tenías un sistema y con 4 semanas o más podías sacar todas las distintas composiciones de una mezcla binaria. Y con 4 sistemas o así, pues tenías un paper. Claro. Con eso no vas ahora a ningún sitio, necesitas mucho más, pero lo haces en menos tiempo. Claro. Quiero decir que la las tesis eran mucho menos densas, pero el trabajo era más duro. Era más duro, claro. Trabajando los sábados también, ¿eh? Sí, ¿y los domingos también o no? Los domingos generalmente no. Hasta el mediodía trabajamos hasta el sábado al mediodía y nos íbamos a
o los que no teníamos familiares aquí, pues a comer en la Moncloa el sábado a mediodía con algunos y ya, el sábado por la tarde fiesta. Pero hasta el sábado por la mañana ¿Y trabajaba. todo el mundo venía? ¿El catedrático también venía el El sábado? catedrático no solía venir, el sábado no, o no lo recuerdo, pero en esta facultad no había tal diferencia entre catedráticos y titulares. Aquí puedo decir que el 99 o el 98% quien tenía asignada la clase la daba. No sé en otros departamentos, puede que en alguno bajara al 95%, pero en general no era derecho y no era economía. Aquí fuera de aquí alguna asesoría a lo mejor en alguna empresa que había o en alguna industria que había pocas asociadas, pero las clases las daba quien tenía asignado. O sea, ningún ayudante iba a darle la clase a ningún titular ni a ningún catedrático. Cosa que he tenido que aguantar durante muchos años la pregunta de la gente de los no universitarios. Ya. Y ahora, como ya eres catedrático y ya no darás clases, pues no solo eso, sino que además voy y ya decir que no solo eso, doy las mías y las mías ya son hasta de laboratorios también. Como también, ahora. Que ahora ya hay catedráticos dando laboratorios. Hasta que me he jubilado. Bueno, ¿y cómo era el laboratorio de alumnos de química física? ¿Estaba en el mismo sitio? Había dos. Uno, digamos, avanzado para las químicas físicas de tercero y cuarto, bueno, no, de cuarto y quinto. De cuarto y quinto. Y las de químicas físicas y termodinámicas de segundo y tercero era el que es actual todavía, que es más o menos igual, pero se ha modernizado en el sentido que se han incluido una remodelización completa, tuberías eléctrico, se guarda solo las pollatas, ¿no? De madera. No hay más cosas y armarios y demás, pero se han incluido todo eso, más la seguridad, duchas, no había nada de eso, ¿no? contra incendios, todo internet, etcétera, todo lleno de ordenadores, que no había ninguno. Y las balanzas no son manuales como aquellas, sino son digitales, en fin, pero el resto no ha cambiado tanto. Las prácticas, hay alguna que hasta sigue haciéndose igual, con otras muy pocas. Las hacían con papel milimetrado antes. Con papel milimetrado, sí. Y ya está. Sí. ¿Y sabes cómo se calculaba el área del papel milimetrado? ¿Cómo? Midiendo. ¿Cómo se calculaba? Calculando distancia. Pesándolo en una balanza. Pesándolo con 5 decimales, con 4 o 5 decimales, pesándolo, sabiendo lo que pesa 1 centímetro cuadrado, y a partir de ahí, recortado y pesado el área, así, suponiendo que el espesor del papel era constante. Bueno, donde es más fino por donde es más grueso, no había tanto error. Pero bueno, ahí también valorabais, ¿no? Las capacidades de recortar del estudiante. No tanto. La línea se procuraba que fuera fina. Sí, bueno, que algunos pesando igual pesan peor. Y algunos calculando con la calculadora lo calculan peor que otros lo calculábamos con la regla de cálculo, que igual algunos no saben lo que es. Pero se sacaba, yo podía sacar hasta 3 decimales con la regla de cálculo. Y el primer curso de física, de primero, consistía en una regla de cálculo cómo funcionaba, la primera clase. Claro. Con una regla de cálculo de 3 metros colgada en la pizarra y moviendo al profesor para ver cómo se multiplica, se divide, se calcula el cuadrado, el cubo y la raíz cuadrada, que algunos igual no saben lo que es la raíz cuadrada hoy en día. ¿Y cuándo tuviste la primera calculadora de las habituales, de las de ahora? No llegaron tan después, ¿no? ¿O sí? Pues yo creo que me la compré cuando me fui esa primera estancia en el año 81 que ya empezó a ver, a Ottawa. Y la sigo teniendo y utilizando. Y seguro que funcionan para mejor que las nuevas. Era buena. Claro. Era buena, no era una Casio, pero era buena. Y la sigo utilizando. La sigo. La hemos llevado a todas las estancias en el extranjero, en los cálculos de aquí, todo programado, la sigo utilizando.
Claro, Sí, claro. ese año 40 años tiene la calculadora. 82 y sigue funcionando. Sí. Y las vitrinas que están ahora como de museo en el Departamento de Química Física, ¿y las usabais en la época? Ahí estaba, no, eso, el museo ha sido posterior. Sí, por eso, Se esas usaban, vitrinas se sí, sí, usaban, ¿no? sí. ¿Eran de Se investigación o para Ahí pues la gente guardaba, en algunos sitios se guardaba papel, en otros se guardaba material o material o equipamiento de las prácticas cuando no se usaban, se guardaban ahí. Sí, sí, había un cuarto de ordenadores. El primer ordenador, yo hice la tesis había 2 ordenadores que compró Mateo Díaz Peña para todo el grupo, para hacer los cálculos, que tenían impresora, pantalla y teclado, todo a la vez, y costaban 1.000.000 de pesetas, al cálculo 6.000 euros de entonces. Mucho más caro, ¿eh? Lo que cuestan ahora. Para que os hagáis una idea lo difícil que era investigar. ¿Y cuánto ocupaba el ordenador? El ordenador era esto, era uno pequeño. Ah. Y de memoria, y permitía conectar equipos, por eso automatizamos luego a la vuelta de Canadá, de Ottawa, automatizamos los equipos porque tenían interfaces conectadas, ¿Sí? que había que hacerlo a mano, pin a pin, soldando los hilos, Ya. y luego desarrollar el programa. programa. Y tenían de capacidad 4K. 4K. Ahora coges un fichero Word y dices, me llamo, y eso ya son 20 kilobytes, 20K, pues eran 4K, con cassette de memoria. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu mejor anécdota de todos estos años aquí en la facultad? Pues no recuerdo, la verdad que no sé, hubo muchas, pero la verdad que no recuerdo. Que no recuerdo. Vale. Y no sé. Una que recuerdo, no la voy a contar porque deja en mal lugar a alguno. La puedo contar después, pero no la puedo contar aquí. No, hombre, que esto es por el aniversario, no por se eso, puede dejar en mal lugar. No, el pobre profesor ya falleció, pero no importa. No importa. No la voy a contar aquí. No, en general había de todo. Pues estábamos todos juntos y hacíamos bastante piña y generalmente por departamentos eran más los grupos, pero bueno, inorgánica, por ejemplo, y química física teníamos buena relación, los penenes, digamos, los penenes. No había, apenas había pocas manifestaciones. En el año 75-76 sí que habían, pero no de alumnos aquí. Vale. De alumnos aquí como las había cuando yo estaba en Valencia, de manifestaciones en la calle con los grises en el campus. Cuando yo vine aquí hubo bastantes huelgas de penenes por solicitando mejoras, ¿no? Mejoras y sobre todo no cobrar posticipos. Igual nadie sabe lo que es un posticipo. Todo el mundo sabe lo que es un anticipo, ¿verdad? Anticipar algo que no tienes. Un posticipo era lo que nos daban cuando no nos pagaban ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Entonces ibas y pedías un anticipo de algo que no te habían pagado todavía desde octubre. Entonces solicitábamos un anticipo en febrero, pero nos debían desde octubre. Entonces les llamábamos posticipos, no era un anticipo. Un anticipo es que te anticipen el mes siguiente, pero el mes anterior, pues... Pero además en esa época los PNN os despedían en verano, ¿no? No, eso ha sido un invento moderno de hace muy pocos años, menos de 10 o así. Eso, igual que cuando nos íbamos, luego ya he estado un tiempo más, con estancias más prolongadas fuera, y cuando uno se iba un año tenía los 12 meses. Ha sido después que te vas un año, se iban un año y te daban 11 meses, y el 12º, pues como te decían que tenías vacaciones, ya no te las pagaban, que es como creo que funciona más o menos ahora
o bastante, no sé, pero No, ahora creo que... sigue siendo, no sé, pero bueno, No, ahora en que los yo contratos, por ejemplo, a nivel Ujú, externo de la universidad, los contratos laborales sí que te lo hacen por 11 sí. meses y el sexto y es por un año y el otro no te lo pagan. Ah, O te lo hacen por 11 a profesores en instituto y demás, y el curso el mes de agosto no te lo pagan, te vuelven a contratar en septiembre, se ahorra el ujú. doble. Eso no existía. O sea, eran del 1 de octubre al 30 de septiembre. Ah, y ahí eran anuales los contratos, Eran luego se iban anuales, sí, sí, eran anuales. Lo que pasa que los que no te firmabas, a lo pagaban. mejor los firmabas en febrero. Yo vine aquí el 20, pues sí, como he dicho al Sí, principio, el 28. 28 de noviembre. El 28 de noviembre vine, el sábado era 29, el 30 era domingo y el 1 de diciembre era lunes y empecé mi primera clase con mi cumpleaños, Anda. el día 1, a los alumnos de cuarto. Así, llegué un sábado y me dijeron, tú el lunes empiezas. Y empecé el 1 de diciembre a dar Ujú, laboratorios y sí. cuando firmé, no sé si en febrero o en enero firmé el contrato, me pagaron desde el 1 de octubre todo el año porque tenías que hacer Todo el tantos, curso. tantos, Ah, tantos, no eran créditos, tantas eran horas, ¿no? tantas horas y eran la suma de todo el año distribuidas Como te tocas. aleatoriamente. Por lo tanto, me pagaron el posticipo desde octubre, desde octubre. Unos cuantos meses ahí trabajando Sí, sin cobrar. y sin comer, y sin comer, que no había cobrado, ¿eh? Cuando dicen sin cobrar es sin comer también, o Sí. no, pero ¿qué más? A Eh, ver. bueno, ¿qué deseas para los próximos 50 años de la facultad? Para los próximos 50 años, yo no sé, no sé qué desear. Lo tengo que desear pronto porque no creo que pueda desearlo dentro de 20 años. La verdad que yo ya llevo 2 años y medio jubilado, Ujú, más uno de COVID, ya son 3 y medio. ujú. No sé, no estoy muy al tanto ya de cómo está funcionando La facultad. últimamente la facultad, entonces poco, no sé cómo está ahora. Sé que se vuela mucho por fuera, que cuando vengo pocas veces y veo poca Claro, presencia. No sé si es que están todos encerrados o hay mucho teletrabajo, teleinvestigación y teledocencia. No lo sé. O sea, entonces el ambiente de mucha gente, muchos alumnos, ujú, también está cafetería y el restaurante o el comedor cerrado, creo. sí, No sé si sí, están sí. cerrados. Entonces, Bueno, todo eso abren algo, ¿no? Para la no gente lo que sé, es tiene que no lo tupper, pero sé. vamos, Yo está hoy, por cerrado, no hay ejemplo, café hoy ni he nada. comido en físicas, no sé si estaba abierto aquí. Lo que quiero No, no. decir es que todo eso, pues creo que provoca una cierta diáspora. Ujú, No, antes yo claro. llegaba aquí a las 8 o las 7:30 de la mañana y me iba a las 7, a las 8 de la tarde y estaba todo el día aquí. Ujú, Nunca comía en casa. Entonces, todo eso, pues las relaciones con profesores o con alumnos, pues claro. ahora creo que ha bajado. Entonces, no Ujú, sé si, yo creo que eso es malo, sí. pero no lo sé ya. Ujú. Entonces, no sé. Bueno, a ver si un año de estos recuperamos nuestra cafetería, por No lo sé, no, menos. más que cafetería, yo Y creo que lo el importante es el restaurante, comedor, claro. porque es el que hace que los profesores se reúnan y Ujú, haya más interacción. Si no, estás en el cuarto los que claro, estás y los que no vienen, me voy a comer, no vuelvo, no lo sé. claro, Yo ya con el COVID ya corté y ya no he venido claro. más a la facultad prácticamente. Entonces, pues no sé para el futuro, o sea, no sé, la verdad que es, es difícil. Yo creo que el diseño que se realizó de todo la facultad, investigación, laboratorios y demás, cuando yo era director de departamento, Ujú, durante la reorganización, iba a primera ujú, distribución de espacios, era bueno ujú. porque dejaba a la investigación en un lado
y los laboratorios y el comedor y etcétera lo dejaba aquí debajo de este edificio nuevo, y entonces todo eso pues generaba un espíritu de trabajo, de investigación que creo que era bueno, y a partir de ahí, al quedarse el comedor como se quedó, era el antiguo, Claro. hubo un poco de diáspora también, y no sé, y cara a la calidad de las clases y futuro de los alumnos no puedo decir yo. Cada vez sí que veo que cada vez se exige menos, eso sí que lo veo, y ya de Valencia aquí noté un cambio muy, muy grande. Sí, Noté un cambio muy grande allí, se nos exigía muchísimo, los exámenes duraban como mínimo 4 horas, ya. llegué a hacer exámenes de 2 días, una tarde y una mañana, no digo tanto, porque los cálculos se hacían con la regla de cálculo, las ingenierías, Nada más un ratito. pero luego veía aquí que las preguntas en los exámenes eran más fáciles que las que hacían allí, o cual quiere decir, y que iba bajando. Aquí el nivel era más bajo que allí, pero es que 2 años o 3 después yo veía que era más bajo que el que había 2 años antes, y ha ido bajando. Yo creo que, no sé, se han metido, ha avanzado mucho, todas las áreas han avanzado mucho, y no se puede dar todo, y se ha reducido de 5 a 4 años, y si quieres dar lo nuevo no das lo viejo que es básico, Lo tienes que dar. viejo no, antiguo. No das a fondo el básico, si no tienes una base es difícil progresar en lo nuevo, no sé. Doctores tiene la Iglesia, no doy consejos. Entonces, Bueno, Emilio, pues muchísimas gracias por contestar a todas las preguntas y nada, esperamos verte más a menudo por la facultad, aunque esté de visita. encantado de estar aquí, siempre es bueno venir y contar historietas de abuelos. Si alguna sirve para que las futuras generaciones puedan tenerla en cuenta, bienvenida sea. Claro.